Terra X. Y la tierra tembló con violencia. El mar invadió las orillas. Así, en un solo día y en una terrible noche, el controvertido país de los Atlantes se hundió en la tierra y bajo las mareas desapareció su isla. El primer informe de una catástrofe en la historia. Desde hace 2 milenios y medio, la humanidad se pregunta: ¿dónde se encontraba la Atlántida? En busca de la Atlántida. La Atlántida, antiguo sueño de la humanidad o realidad perdida, oculta bajo las piedras en el fondo de los mares. Vamos a investigar dónde se podría haber localizado la Atlántida en nuestra tierra. La discusión por la verdad es tan antigua como la leyenda. Nuestra búsqueda empieza en Egipto, entre los templos milenarios de los faraones. La cuna de la cultura occidental también es el origen de la historia de la Atlántida. Unos sacerdotes se lo contaron al diplomático Solón, quien estudió muy de cerca el país del Nilo en el siglo VI a.C. Y el filósofo Platón transmitió el informe a la posteridad. Atlántida, paraíso terrenal y catástrofe cósmica. La humanidad sigue ocupándose de ella. En el país de los faraones, donde a lo largo de milenios la historia transcurre según las leyes antiguas, los relatos como los de la Atlántida debían inspirar pánico ante la destrucción y temor ante la sabiduría y la arquitectura. El arte de la construcción de los egipcios no estaba tan avanzado como el de la Atlántida. Pero, ¿qué sabían los antiguos egipcios de este imperio desaparecido? En la tumba del famoso faraón Tutankamón encontramos una inscripción según la cual Ra, señor de todos los dioses, emitió una terrible sentencia. Como la humanidad estaba corrompida, debía morir en un diluvio. Indudablemente un paralelismo, pero no una alusión directa a la Atlántida. Atlántida, traducido del egipcio, significa isla sin nombre. El Nilo, río de la vida y de la muerte, nos va a conducir a los fantasmagóricos sabernos de los faraones. Según la creencia de los egipcios, los muertos seguían viviendo plácidamente en sus tumbas. Sus cuerpos se libraban de la descomposición al estar momificados. En su existencia intemporal comían y bebían, vigilaban o descansaban y se contaban historias. Desconocemos si los habitantes de la necrópolis excavada en la roca hablaron sobre la Atlántida. No se menciona en ningún lugar. El templo de Hatshepsut. La reina envió expediciones a países lejanos, pero tampoco se menciona a la Atlántida. Se ha traducido una 10ª parte de todos los jeroglíficos, pero ni una palabra sobre la Atlántida. Habla el egiptólogo de Heidelberg, profesor Jan Assmann. Y la historia sobre la Atlántida, si es que existió, tiene que ser anterior.
Según mi opinión, lo que se nos ha transmitido pertenece a dos mundos totalmente diferentes. Uno es un mundo escrito, que en gran parte se recogen las inscripciones de templos y tumbas. El verdadero centro de este mundo escrito se encuentra en los archivos de papiros, los libros sagrados que este sacerdote quiso mostrar a Solón. Podemos partir del hecho de que en estos libros sagrados no se cantaban historias antiguas. El otro mundo es el de la tradición oral, el folclore, las leyendas populares que se han inspirado en monumentos. Y ambos mundos apenas coinciden en los textos egipcios. Junto a las pirámides se contaban historias como la del faraón Micerino. Cuando predijeron el día de su muerte, hizo convertir la noche en día para duplicar su vida. ¿Acaso la Atlántida también es una leyenda que se inspira en un monumento? En caso de que así sea, ¿en qué monumento? Surgen nuevos enigmas. Seguimos las huellas de Solón, a quien los sacerdotes del faraón informaron sobre la Atlántida. En el término municipal de Tebas se encuentra un templo erigido por los sacerdotes de la ciudad Sais. Revelan a Solón el origen de su pueblo, los griegos. Un anciano sacerdote le promete mostrarle las fuentes históricas. Para Solón es una sensación. Por primera vez, un griego oye que ha existido una poderosa civilización antes de los egipcios y los griegos. Su patria, según las escrituras, era una isla en el mar, desaparecida en una catástrofe. Sais, el antiguo centro clerical en el delta del Nilo. Una oxidada señal en la calle la menciona. Aquí se encontraba antiguamente la sede faraónica del Imperio egipcio. En los humildes pueblos de la provincia ha desaparecido ya todo esplendor de tiempos pasados. Entre la playa y el cementerio musulmán se extiende una franja de gran empedrado. Son los cimientos y las escaleras de templos. Aquí es, según cuentan, donde Solón fue agasajado. Hace 20 años, los arqueólogos estudiaron este lugar. Pero se suspendieron los trabajos por falta de fondos. La gran cantidad de agua subterránea hace imposible las excavaciones. Una gigantesca cabeza de faraón, triste testigo de un pasado glorioso. Junto a la húmeda orilla descansan enormes deidades como si no pertenecieran a este mundo. ¿Estarán esperando ser descubiertas bajo el lecho del lago las escrituras que vio Solón? El imperio de los faraones cayó. El nuevo centro mundial se llamaba Atenas. Con el informe sobre la Atlántida que redactó Platón el año 350 a.C., los atenienses conocen una cultura grandiosa. Los atlantes eran virtuosos.
No les importaban demasiado las riquezas terrenales y rechazaban el oro. ¿Está Platón describiendo una utopía? Más adelante dice: Sus riquezas les superaron. Les invadió la envidia, la avaricia y la codicia. El Dios Supremo los castigó. ¿Es el informe una advertencia? ¿Acaso se refiere a una catástrofe en la zona de Grecia? El mar Mediterráneo oriental. Entre Sais y Atenas, en el segundo milenio antes de Cristo floreció el reino minoico con sus centros en Creta y Santorín. Santorín se compone de un archipiélago circular, resto de una gran isla volcánica. Hoy día, barcos turísticos cruzan la pacífica bahía. En el año 1500 a.C., aquí se reveló la tierra. La lava incandescente cubre los bosques. Las fértiles tierras se hunden en el mar cuando el poderoso volcán Tera escupe fuego. Es la destrucción de una isla. 140 kilómetros cúbicos de tierra firme son arrojados por los aires. Lo que queda es un paisaje lunar. Bajo una gruesa capa de tierra, el magma incandescente es detenido, pero del interior de la montaña brotan vapores sulfurosos, como si la isla necesitara válvulas de escape. Cuesta creer que aquí surgiera una de las civilizaciones más antiguas de Europa. En este desierto de piedras, de pronto algo nos recuerda a la Atlántida. Los colores. Platón escribe que los muros del Palacio Real eran negros, blancos y rojos. Uno de los hallazgos más emocionantes de la actualidad se encuentra al borde del mar. La ciudad minoica Crotiri, sepultada bajo cenizas volcánicas. En su momento más floreciente, fue atrapada por las garras de la muerte. Vasijas de arcilla ricamente pintadas. La abundancia de grano, aceite, pescado en salmuera y vino hacían olvidar las preocupaciones por las cosechas. Una copiosa lluvia de cenizas ahogó la ciudad, pero la catástrofe no vino de golpe. Nos habla el director de las excavaciones, profesor Christos Doumas. Otro factor que afectó a los edificios y a la ciudad en general es la expulsión de grandes rocas desde el cráter. Y estos bloques se encuentran aquí. Una de gran tamaño está ahí y otra está frente a nosotros. Por otro lado, tenemos pruebas evidentes de cómo el terremoto dañó a los edificios. La escalinata de piedra se ha partido por la mitad a consecuencia del movimiento sísmico. Abajo hay una acumulación de escombros. Posteriormente, hubo un periodo de calma que permitió a la gente volver y limpiar las calles. Aquí hay un montón de escombros acumulado por la gente que abrió un camino en la calle. Y aquí tenemos material volcánico que cubre los escombros. Al principio, la ceniza cayó como nieve, tapando todos los huecos. Pero el paroxismo final creó estos grandes depósitos de ceniza volcánica que en algunos lugares llegan a los 7 metros de grosor, aunque cerca del cráter tienen entre 30 y 40 metros de espesor. Which in certain places here in the site are 6 or 7 meters in thickness, but near the caldera they are 30, 40 meters. La catástrofe de Santorín no ha impedido que la gente volviera a habitar la isla. Viven con el peligro. En 1957, un terremoto hizo que parte de una aldea se precipitara en el vacío. Santorín es uno de los centros turísticos más apreciados en Grecia.
Pero un buen observador podrá descubrir las huellas de la destrucción tras las nuevas edificaciones. El violento infierno, los colores, la ubicación de la isla, todo ello son datos importantes para determinar la posible localización de la Atlántida. Otro indicio más. Los sensacionales frescos de Akrotiri, creados hacia el 1500 a.C., hoy en día están en el Museo Nacional de Atenas. Los delfines retozan junto al casco del barco. Los minoicos celebran una victoria. A popa, bajo un baldaquín, está sentado el almirante de la flota de guerra. Ante la panorámica de una ciudad, un bote de remos se hace a la mar. El principal investigador de la Atlántida en Grecia conoce muy bien los motivos. Se aprecian con claridad la fauna y la flora de este lugar, que nos recuerdan al paisaje del Bajo Egipto en la desembocadura del Nilo. Ahí está la ciudad de Sais, desde donde los sacerdotes de allí escucharon la explosión del volcán y registraron el suceso. Debido al hecho de que las comunicaciones marítimas de los Atlántidas entre islas minoicas y Egipto quedaron totalmente interrumpidas, comprendieron que el reino de Minos había desaparecido repentinamente. Aquí se aprecia la flota. Este es el barco portaestandarte. Allí está la segunda flota que regresa a una ciudad. Aquí se encuentra la zona de Akrotiri y detrás se eleva un volcán. Recuerda al volcán que ya existía antes de su erupción hacia mediados de la Edad de Bronce. Unas pruebas asombrosas. ¿Fue Santorín la Atlántida perdida? El mozalbete con los peces. La elegante dama de cabellos ondulados con pendientes y colorete. Los jóvenes con trenza sobre cabeza rapada en una competición de lucha. Los antílopes tan realistas, posiblemente importados de África. Chimpancés azulados que juguetean en un jardín. El profesor Galanopoulos nos sorprende con otro hallazgo. Esta es la cabeza fosilizada de un mono que ha sido formada por el calor y las cenizas volcánicas que cayeron sobre la isla durante la explosión. Se distingue el ojo, el rastro de la oreja, los dientes, y aquí se ve cómo el mono murió a consecuencia de una roca del volcán. Opino que estos monos fueron importados desde Egipto y utilizados como juguetes infantiles. De modo que quedan demostradas las relaciones entre egipcios y el reino minoico. Pero tenemos otra prueba más. En el Instituto de Ciencias Naturales de Atenas descubrimos huesos de elefantes enanos. Este animal ya extinguido vivía en las islas del Egeo. Se cuenta que también los hubo en la Atlántida. Al entrar en erupción el volcán, finaliza la existencia de estos animales de 1,30 m de altura. ¿Puede este hallazgo ser prueba definitiva de la Atlántida? Es posible. El profesor Doumas nos apunta a otra posibilidad que menciona Platón.
Naturalmente, el grado de civilización que hemos descubierto se corresponde con la descripción que hace Platón de la Atlántida. También el comercio que mantenía la ciudad de Acrotiri con los países del Mediterráneo oriental demuestra que la catástrofe aquí ocurrida se escuchó allí. Tal vez la ruptura de relaciones que provocó la explosión tuvo su influencia en la historia, dando lugar a la leyenda de la Atlántida. Pero no estoy seguro de que existiera la Atlántida, pues Platón quería ofrecer el ejemplo del estado ideal. De modo que no obtenemos respuesta definitiva y algunas pruebas quedan como meras teorías. Abandonamos la isla griega y nos dirigimos hacia el oeste. Platón dijo que los atlántidas vivían al otro lado de las columnas de Hércules. En la antigüedad, se conocían por columnas de Hércules las montañas a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Volamos hacia la cordillera del Atlas en Marruecos. Atlas era el dios griego que sostenía el cielo. En sus recuerdos se han denominado no solamente el macizo norteafricano, sino la Atlántida y el gran mar de Occidente, el Océano Atlántico. Gibraltar en el lado europeo. Los altos peñascos a ambos lados de la puerta del Mediterráneo eran los límites del mundo arcaico. El territorio al otro lado del estrecho inspiraba un gran temor a lo desconocido a egipcios y griegos. Los navegantes de la antigüedad rara vez se aventuraban más allá del Atlántico. Temían que los barcos cayeran a los infiernos al sobrepasar el borde de la placa terrestre. En la costa española está la ciudad más antigua de Europa Occidental, Cádiz. No lejos de aquí se encontraba el floreciente reino de Tartesos. El historiador alemán Adolf Schulten creía que Tartesos había sido la desaparecida Atlántida. Schulten ha explorado en las costas andaluzas. Eso fue en los años 20. Vamos a seguir su rastro. Donde hoy crece la maleza, en el año 1150 a.C. anclaban barcos cargados de zinc de las Islas Británicas. Con el cobre español se fabricaba una aleación de bronce que junto con la plata consistía la base de la riqueza de Tartesos. Esta torre fenicia sirvió a Schulten de base para su larga e infructuosa búsqueda. Los muros fueron erigidos cuando los fenicios conquistaron Tartesos. Es posible que el material de construcción proviniera de casas tartesas. Hasta ahora los arqueólogos no han encontrado nada. Ya Schulten tuvo que claudicar ante las aguas subterráneas que hacen una excavación casi imposible. Pero si la Atlántida estuvo aquí, no es más que una mera especulación. Pero el terreno donde investigó en vano ocultaba algo sensacional. Bajo esta torre medieval, cerca de Cádiz, unos campesinos hicieron un descubrimiento que alarmó a los arqueólogos. Los muros de un impresionante asentamiento. Tienen hasta 14 metros de profundidad.
Se ha ido desenterrando nivel tras nivel. Han aparecido los restos de 7 ciudades que fueron surgiendo a lo largo de los siglos. La base más profunda y con ello la más antigua data del 900 a.C. Tartesos estaba lejos de Egipto. Las riquezas y la abundancia que incluso menciona la Biblia han dado origen a su fama. ¿Acaso fueron dichas noticias las que llegaron hasta Egipto dando lugar a la leyenda de la Atlántida? Nos aguarda una sorpresa. Los arqueólogos han encontrado bajo los muros un singular objeto. La estatuilla minúscula de una deidad egipcia. Es la prueba de que hubo contactos con Egipto. De haber encontrado realmente la Atlántida, hay que plantearse la pregunta de si era la Atlántida de Platón. Una nueva investigación deberá decidirlo. Permanecemos en España. Bajo nosotros está Andalucía, que Platón llama el país gadeo. Gadeira, el nombre griego de Cádiz, es el único dato de localización en el informe sobre Atlántida. Una suave colina creada por el hombre. Dentro se oculta una tumba colectiva. Aquí, en el Romeral, ya enterraban a los muertos hace 4000 años. El largo pasadizo es una obra maestra de la construcción. Las piedras de la entrada encajan perfectamente y no están unidas con argamasa. Entramos en una estancia cuya cúpula está cubierta por una enorme losa de piedra. Tras esta primera estancia hay otro espacio, el santuario. A poca altura discurre un altar. En la parte superior, otra pesada losa sobre la falsa cúpula. A pocos kilómetros de aquí observamos a algunos arqueólogos llevando a cabo mediciones en la gran sepultura de Menga, la mayor en su estilo. Siete piedras a la izquierda y 7 a la derecha, cada una de más de 3 metros de altura, y otros 3 pilares centrales, soportan el inmenso techo. La técnica de la roca, también llamada cultura megalítica, plantea enigmas. ¿Cómo pudieron sus constructores llegar a cálculos tan exactos sin el conocimiento de escritura y números? Los monumentos están orientados según la trayectoria de las constelaciones. Sabemos poco de la religión de estas personas, pero hay algo seguro. Durante los solsticios, los muertos recibían la luz del sol que se proyectaba a través de la entrada. Era su enlace con el más allá. Florecientes jardines en la fértil llanura a lo largo del río. El mar desaparece en la niebla del horizonte. Estamos en Los Millares, centro megalítico del sur de España. La fortaleza de 4 metros de altura supone un bastión contra los invasores indogermánicos que irrumpieron desde el este en el 2.º milenio antes de Cristo. Unas planchas de mármol blanco indican la parte restaurada de las casas de los Millares. Según una reciente teoría, la Atlántida perdida hay que buscarla en las culturas megalíticas. ¿Fue esta población, cuyas casas se extienden a lo largo de 3 kilómetros, una ciudad de la Atlántida? Los fértiles alrededores así lo sugieren. De las montañas brotan aguas a 40 grados centígrados. Platón menciona unas fuentes calientes. ¿Primeros indicios de una nueva Atlántida? La idea es fascinante. Desde Los Millares hasta Carnac y Gabrinis, en la Bretaña francesa. El imperio megalítico cubría amplias zonas de Europa y llegaba hasta África del Norte. El Golfo de Morbihan, bajo nosotros se encuentra la tumba real de Gabrinis.
Los surcos de agua se corresponden con los canales que rodeaban a la Atlántida. La isla Erlaní. En la isla se criaban toros. El toro era el animal sagrado de la Atlántida. Preguntamos a un científico berlinés cuál es la relación de este lugar con la Atlántida. Mi respuesta le sorprenderá mucho, pero nos encontramos en el centro de la Atlántida, es decir, sobre la isla que se situó en el punto central de la Atlántida, donde se construyó el primer templo atlante. Alrededor pueden ver agua y algunas islas menores. En esta isla que ven, hubo hogares sobre cuyas piedras sacrificaban los toros de la Atlántida. Y a este lado ven el antiguo templo que ha sido desenterrado recientemente. Tiene unos 5.500 años de antigüedad. En su interior contiene muchas grandes piedras cubiertas de ornamentos. La cultura megalítica era 2000 años anterior a la egipcia y se extendía desde Suecia hasta África del Norte, desde Irlanda hasta Malta. Fue una grandiosa cultura que durante 500 años se desarrolló paralela al antiguo imperio egipcio. A los egipcios Europa, el país al otro lado del Mediterráneo, les parecía una inmensa isla. Misteriosa e incomprensible como su religión, sus enterramientos y sus lugares de culto. Como los Cromlech de Erlaní. Islas como esta pueden modificarse dramáticamente bajo algunas condiciones climáticas concretas. Se llaman espejismos y sucede sobre todo en la calma que precede a una tempestad. Aquí ven una imagen de un espejismo. No se distingue el horizonte, que se encuentra más o menos aquí. Pero por encima se pueden ver una serie de cordilleras o estructuras que recuerdan a un castillo. No son reales, cambian con el tiempo. Este es un espejismo o una fata morgana. Estas torres justificarían la impresión de contemplar el macizo del Atlas, que parecía una enorme isla en el mar, un gigante que se elevaba hacia el cielo. En tales espejismos, los hombres reconocieron antiguamente al dios Atlas. Sujetaba el cielo como una inmensa columna y fue el primer rey de la Atlántida. Más de 4000 gigantes de piedra, testigos atemporales de una cultura atlántica. ¿Un observatorio para contemplar el trayecto del sol? ¿Para predecir el tiempo? ¿O un lugar sagrado de tránsito hacia el más allá? Es fácil demostrar que la Atlántida tuvo que desaparecer hacia el 2200 a.C. Y esto coincide con el ocaso del inmenso imperio megalítico. Sobre estas fechas llegaron los conquistadores indoeuropeos y borraron todo indicio de las culturas megalíticas. Destruyeron tumbas y monumentos. La arquitectura cayó en el olvido y también desapareció la religión. Ese fue el fin de la Atlántida. De modo que la Atlántida no cayó como territorio, sino como religión. La tradición y los relatos a lo largo de la historia forjaron la leyenda. ¿Es el imperio megalítico realmente la Atlántida perdida? ¿No se contradice la aparentemente primitiva cultura con la civilización sofisticada que describe Platón? La nueva teoría debe ser examinada a fondo. Nuestro viaje continúa hacia el norte. En medio del mar, ante la costa de Schleswig-Holstein, se encuentran los peñascos de Helgoland. La actual marisma fue tierra firme en la Edad del Bronce, o sea, hace 3500 años.
Desde los años 50, el investigador Jürgen Spanut está reuniendo pruebas para una teoría muy personal, según la cual la Atlántida se hundió en las costas del norte de Alemania. Vamos a visitar al que fue sacerdote. Nos encontramos ante el más reciente malecón del norte de Frisia. A unos 40 kilómetros hacia el suroeste está el peñón de Helgoland. Todo el terreno, la actual marisma, fue antiguamente tierra firme. Una tierra muy fértil, que en el informe sobre la Atlántida es descrita como la llanura más fértil que existe. Solo queda una parte de la isla. La elevación del nivel del mar, las tormentas y la fuerza incesante de las mareas van erosionando la fortaleza natural. Tras estos peñascos se encontraba el castillo de la Atlántida. Helgoland significa tierra sagrada. Para las tribus germánicas de la Edad del Bronce, la isla era un santuario. Los yacimientos arqueológicos desaparecieron hace medio siglo. Lo que la naturaleza no había destruido desde la Edad del Bronce, las bombas y las explosiones de la última guerra se encargaron de borrar de la faz de la tierra. Solo quedan características del paisaje. Unas franjas verdes delatan yacimientos de cobre, base del bronce. De ahí se forjan las armas. Los acantilados de Helgoland brillan con tonalidad roja. Hasta el siglo pasado, las rocas de yeso que aún quedaban eran blancas, y la arenisca que hay bajo el agua es negra. Rojo, blanco y negro también son los colores de la Atlántida. Actualmente todavía se encuentra ámbar dorado en la playa. Con este material, según Spanut, se recubrían los muros del castillo real. Parecido a lo que dice Platón. Esto es el Helgoland actual. Esta es la duna. Y debajo de este peñasco se encuentra la base de piedra. Una colina submarina que llega hasta los 8 metros bajo el nivel marino. Aquí hemos buceado y hemos encontrado estas placas que han sido trabajadas por la mano del hombre. Y aquí tenemos esta placa de cobre de Helgoland que fue fabricada en un horno primitivo. Allí la encontramos. El ámbar en aquella época era una piedra muy valiosa. Los egipcios cuentan que surgieron de las lágrimas del dios del sol. De ahí su valor. El país del ámbar en la Edad de Bronce se encontraba aquí, en la costa oeste, especialmente en la zona entre Helgoland y Eiderstedt. Podemos afirmarlo porque en la Edad del Bronce el ámbar se exportaba al Mediterráneo. Volvemos al Mediterráneo. Volvemos a la poderosa Tebas, cuyos muros hablan de la grandeza de Egipto. Mientras las viviendas de sacerdotes y funcionarios se han desintegrado, las inscripciones y bajorrelieves del templo de Medinet Abu han sobrevivido a los milenios. Sobre 10.000 metros cuadrados se conservan los hechos del faraón. Una coalición de países extranjeros quiso someter el reino de Ramsés III tras una gran batalla. Los relieves ilustran la más sangrienta batalla naval de Egipto. ¿Quiénes eran los enemigos? A la izquierda un guerrero con espesa melena cae al vacío. Según Spanut, es una corona de plumas, el tocado típico de los soldados del norte de Europa. ¿Por qué se desplazaron desde el Mar del Norte hasta Egipto? Spanut contesta: las catástrofes y el hambre obligaron a grandes emigraciones. El comercio de ámbar les había mostrado el camino. Reconocemos los enemigos del norte por los típicos escudos redondos y los cascos astados. Evidentemente, los atlántidas habían preparado mal su campaña. Al contrario que sus enemigos. Ramsés reconoció el peligro para su imperio. Mandó amurallar la desembocadura del Nilo, evaluó su poderío militar y organizó cuerpos de élite.
Los mercenarios nubios defendían el gran almacén de grano de África con 2000 años de tradición, cuando los enemigos del norte de Europa querían conquistar el país del Nilo en el año 1195 a.C. Pero las tropas de Ramsés vencieron. Los prisioneros son trasladados. Por los cascos de plumas, reconocemos que son guerreros del norte. A los vencidos les cortan las manos para que nunca más puedan empuñar un arma. Y les cortan las lenguas para que no revelen las riquezas y las dimensiones del país. En interminables filas reposan los prisioneros con el extraño tocado. ¿Los últimos testigos de la Atlántida? Nuestra búsqueda por el mundo antiguo llega a su fin. Hemos visitado muchos lugares donde los científicos suponen que se encuentra la Atlántida, pero no hemos encontrado demasiadas pruebas. Sin embargo, allí en el Océano Atlántico, en el Nuevo Mundo, dicen que hay rastros de la Atlántida. Estamos llenos de intriga ante lo que nos espera allí.